Cumplí años rodeada de paredes blancas, silenciosas, con ese olor a nuevo que nunca llegó a sentirse como hogar. Había globos, sí, comprados por mí misma, inflados con la esperanza de que alguien tocara la puerta. Cociné mi pastel favorito, preparé 2 tazas de café, como lo hacía cuando él era pequeño y llegaba del colegio corriendo a contarme cómo le había ido. Pero ahora, esas tazas seguían servidas, frías, y cuando finalmente escuché el timbre, sentí un nudo en la garganta. Era él, mi hijo, solo él. Sonreía, pero había algo en sus ojos, algo que me paralizó. Se acercó, me abrazó sin apretar demasiado, como si el contacto le incomodara. Me deseó feliz cumpleaños con una sonrisa perfecta. Esa sonrisa que sus clientes millonarios probablemente veían cada vez que les cerraba un negocio. Pero no era la sonrisa de mi hijo, no la de aquel niño que me abrazaba con mocos y chocolate en la cara. Era otra, una que se sentía lejana, como de compromiso. Y entonces, sin más, me preguntó, ¿has estado disfrutando del apartamento, mamá? Lo dijo con un tono tan neutro, tan diplomático, que sentí como si en vez de preguntarme por mi felicidad, estuviera pidiendo una evaluación de su inversión. Yo asentí. Claro. ¿Qué otra cosa podía hacer? No quería arruinar el momento. No quería parecer desagradecida. Pero por dentro, algo se rompió. Porque no hablaba de casa, no hablaba de hogar, no hablaba de mamá. ¿Cómo te sientes? Solo del apartamento, como si yo fuera una planta que había dejado en una esquina para que le diera el sol y no se secara, como si ya no fuera una madre, sino una responsabilidad con cheque verde, cumplida. Y en esa simple pregunta, entendí más de lo que él jamás se atrevió a decirme con palabras. Ese apartamento, que un día sentí como un acto de amor, ahora pesaba en mis hombros como una caja llena de silencios. Al principio, cuando me lo entregó, me sentí especial. Me dijo que era para que estuviera más cómoda, más tranquila, que me lo había ganado, que era un regalo por todo lo que hice por él. Pero nunca me preguntó si yo quería vivir sola, lejos de todo. Nunca me preguntó si me sentía bien. Me lo entregó como se entrega un paquete. Con cortesía, sí, pero sin alma. Y esa tarde, al escuchar su pregunta, entendí que nunca fue un regalo. Fue una salida. Aquel cumpleaños no tuvo velas encendidas por amor, sino por costumbre. Las encendí yo. Él ni siquiera las notó. Trajo un pastel comprado, sin saber que soy alérgica a ese tipo de crema. Me habló de sus viajes, de sus reuniones, de sus inversiones. Y todo el tiempo, en su discurso, no había un solo «Mamá, ¿cómo estás de verdad?». Su visita fue como una entrevista de seguimiento, verificar si la solución había funcionado, si yo seguía en pie, sin molestar, sin llamar, sin interrumpir su agenda. Era una visita de chequeo, no de amor. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Lo vi sentarse en el sofá que elegí con tanto cuidado, pensando en que algún día él vendría con sus hijos, con su esposa, con esa familia que me prometió. Pero el sillón estaba vacío durante semanas, y cuando él se sentó por fin, se sintió como si un extraño lo hubiera ocupado. Me preguntó si todo funcionaba bien, el gas, la luz, el ascensor. Me habló como si fuera un cliente, no su madre. No mencionó ni una sola vez lo que habíamos compartido en aquella casa vieja donde él creció. Y entonces entendí que este lugar era su forma de borrar el pasado, de silenciarme. Recordé, mientras él hablaba, las veces que le calenté leche a las 3 de la mañana porque no podía dormir. Las veces que vendí mis cosas para pagarle sus útiles, sus uniformes, su primer celular. Todo eso lo hice con amor, no esperando un pago. Pero tampoco esperaba un exilio con decoración de lujo. Me di cuenta de que para él, darme un apartamento era más fácil que darme su tiempo, y que su sonrisa, esa sonrisa que parecía de orgullo, en realidad era de alivio. Ya no tenía que cargar conmigo. Fue en ese instante, sentada frente a él,
que lo vi con otros ojos. No como el hijo que crié, sino como un hombre que ya no me reconocía como parte esencial de su vida. Un hombre que ahora me hablaba con palabras suaves pero distantes. Un hombre que había encontrado en los regalos materiales la manera perfecta de silenciar su culpa, de calmar su conciencia. Y lo más triste de todo fue que por años pensé que era yo quien había hecho algo mal, que debía esforzarme más por no estorbarle. Pero ese día, ese cumpleaños, fue un despertar. La forma en que me preguntó por el apartamento no era una consulta, era un cierre. Era una manera elegante de decir, espero que estés bien allá, porque no tengo tiempo para ti aquí. Y me dolió. Me dolió más que cualquier ausencia, más que cualquier grito, porque la indiferencia no duele en el momento. Te va vaciando, te deja viva, pero hueca. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no tenía un lugar en su vida, solo una ubicación asignada. Esa noche, cuando se fue, me quedé mirando la puerta. No lloré, ya no. Solo me senté en el sofá, respiré profundo y entendí que hay regalos que pesan más que cualquier deuda, que un departamento puede tener todas las comodidades, pero ninguna compañía, que el silencio, cuando es impuesto por alguien a quien amaste tanto, se convierte en un grito insoportable. Y me prometí que esta vez no me iba a quedar callada, porque no merezco ser una carga disfrazada de madre instalada. Merezco ser vista, merezco ser escuchada, merezco más. Yo no pedí lujos. Nunca soñé con joyas ni con vivir en una torre de departamentos con portero y elevador brillante. Mis sueños eran otros. Ver a mi hijo sano, feliz, que llegara a casa con los zapatos llenos de tierra y la mochila colgando, y que me abrazara sin que yo se lo pidiera. Me bastaba con tener una mesa donde comer juntos y una cama donde rezar por él cada noche. Mis sacrificios no tenían nombre, pero sí propósito. Todo lo hice para que él creciera sin sentir carencias, aunque yo las viviera en silencio. Trabajé más de 30 años limpiando casas ajenas. Me arrodillé para sacar manchas que no eran mías, planché camisas que jamás usaría, y lloré en baños ajenos cuando me llegaban noticias tristes. A veces no había con qué comprar carne, pero a él nunca le faltó su lunch para la escuela ni sus útiles nuevos a principio de curso. Recuerdo una vez que vendí mi licuadora para pagar su excursión escolar. Él nunca lo supo. Y yo nunca se lo dije, porque para mí, darle lo mejor no era un favor, era mi deber, pero también mi amor más puro, mi... Desde que era pequeño, supe que él era especial. Aprendía rápido, tenía una mirada que brillaba cuando algo lo apasionaba. Me enorgullecía cada vez que una maestra me decía, «Su hijo es muy listo, señora». Yo asentía, sonriendo con humildad, mientras por dentro me sentía la madre más afortunada del mundo. Le preparaba su desayuno, lo acompañaba a la parada del autobús y me quedaba parada viéndolo alejarse, con el corazón lleno de orgullo. Y también de miedo. Miedo a que un día creciera tanto que ya no tuviera espacio para mí en su mundo. No éramos ricos, pero la casa siempre estuvo llena de amor. Jugábamos a las escondidas entre los cuartos, bailábamos en la cocina cuando ponía su canción favorita, y cada Navidad, él me decía que el mejor regalo era mi ponche. No importaban los regalos, decía, mientras se acurrucaba conmigo bajo la cobija. Yo creí que esos recuerdos se le habían quedado en el alma, como se quedaron en la mía. Pero parece que mientras más avanzó en la vida, más lejos dejó esas memorias, como si fueran cosas de las que había que desprenderse para poder brillar. Cuando llegó a la universidad, sentí una mezcla de emoción y tristeza. Lo abracé fuerte y le dije, «No olvides de dónde vienes, hijo». Él me besó la frente y prometió volver pronto. Pero los regresos se fueron haciendo cada vez más escasos, las llamadas más breves, los mensajes más fríos. Aún así, yo seguía colgando su foto en la pared, celebrando cada uno de sus logros como si fueran míos, porque, en parte, lo eran.
Él no lo sabía, pero cada título que obtuvo estaba construido con mis desvelos, mis ampollas y mis renuncias. Cuando empezó a tener éxito, todos en el barrio me decían, ¡qué orgullo, señora! ¡Qué buen hijo tiene! Y yo asentía con una sonrisa que no siempre era completa, porque por dentro ya me empezaba a doler la distancia. Ya no me contaba sus cosas, ya no buscaba mi consejo. Dejó de preguntarme cómo estaba, si necesitaba algo, si me sentía sola. Yo justificaba su ausencia. Está ocupado. Es mucho trabajo. Pero con el tiempo, me di cuenta de que el trabajo no era el problema. Era yo. Yo ya no encajaba en el mundo que había construido. Aún así, nunca se me ocurrió pedirle nada. Ni un centavo, ni un lujo, ni siquiera un cuarto más grande. Solo quería que viniera a casa, que se sentara conmigo, que me contara sus preocupaciones, sus alegrías, sus derrotas, que me permitiera seguir siendo su madre, no una estatua que se visita por compromiso. Nunca esperé reconocimiento ni homenajes, solo presencia, porque el amor de una madre no necesita premios, solo necesita espacio. Y yo sentía que él ya no tenía un rincón para mí en su vida, por más grande que fuera el apartamento que me dio. Recuerdo que cuando se mudó a su primer departamento, me llamó emocionado. Me dijo, «Mamá, lo logré». Y yo lloré de orgullo. Pero ahora, años después, la que vive en un departamento sola soy yo. Y él ni siquiera pregunta si lo logré yo también. Porque para él, lograrlo era tener todo resuelto. Un lugar bonito, cuentas pagadas y silencio garantizado. Pero nadie le enseñó que las madres no quieren solo estabilidad. Queremos ser parte. Queremos ser llamadas sin motivo. Queremos risas, no llaves entregadas como si fueran medallas de retiro. Sé que muchas madres allá afuera me van a entender, porque ser mamá no se trata de parir, y ya. Se trata de quedarse cuando todos se van, de escuchar sin juzgar, de dar sin esperar. Y también de aguantar el corazón roto cuando el hijo que criaste con el alma se convierte en un extraño que te habla con voz amable, pero corazón ausente. Yo no crié a un millonario, crié a un niño bueno. Y me duele admitir que ya no sé en qué momento se me perdió. No necesitaba un apartamento. No pedí electrodomésticos nuevos ni cortinas importadas. Yo solo quería seguir siendo su mamá. Esa mamá que lo esperaba con la cena servida, que le sobaba la cabeza cuando tenía fiebre, que le decía, «Tú puedes», cuando todos dudaban de él. Y en mi cumpleaños, frente a esa pregunta tan inocente, ¿has estado disfrutando del apartamento? Entendí que para él, yo ya no era esa mamá. Era una tarea cumplida. Y eso fue lo que más me dolió. Mi hijo era un niño lleno de luz. Tenía esa sonrisa fácil, esas carcajadas que llenaban la casa incluso en los días grises. Todo le causaba curiosidad. Los bichitos del jardín, los colores del cielo, los sonidos de los pájaros al amanecer. Me abrazaba de la nada, me decía, «Te amo», con esos dientes chuecos que más tarde le corregirían los brackets. Era un niño de los que uno quiere detener en el tiempo. Siempre tenía una palabra amable, una travesura inocente, una mirada que me hacía sentir que valía la pena todo lo que yo sacrificaba. Desde pequeño mostró tener una inteligencia despierta. No necesitaba mucho para aprender. Veía algo una vez y ya lo replicaba con una precisión que a veces me sorprendía. Pero no era solo listo, era sensible. Lloraba si veía a alguien triste, se preocupaba por los animales, me ayudaba a cargar las bolsas del mandado sin que se lo pidiera. A veces lo miraba dormir y pensaba, este niño tiene algo especial, algo que lo llevará lejos. Pero jamás imaginé que ese lejos también significaría estar lejos de mí. Cuando entró a la secundaria, empezó a cambiar un poco, como todos los adolescentes. Ya no me contaba todo, pero aún teníamos nuestros momentos. Me dejaba cartas debajo de la almohada, dibujos que hacía en clase, y me decía que cuando fuera grande, me compraría una casa enorme,
donde yo no tuviera que trabajar más. Yo me reía, lo abrazaba y le decía que con su sonrisa ya me había regalado el mundo. Él insistía. Tenía sueños grandes. Y yo siempre lo animé. Le dije, llega tan alto como quieras, pero nunca olvides tus raíces. Y lo hizo. Vaya que lo hizo. Terminó la prepa con honores. Consiguió una beca que nos hizo llorar de emoción. Lo vi irse a otra ciudad con la misma maleta vieja que usamos desde la primaria y un corazón lleno de esperanza. Me prometió llamarme cada noche. Al principio lo hacía. Me contaba todo. Sus clases, sus miedos, sus logros. Me pedía recetas. Me preguntaba si seguía usando su taza favorita. Pero poco a poco, esas llamadas se fueron haciendo más breves, más escasas, más formales, como si ya no necesitara de mí, solo mi presencia ocasional. Cuando se graduó, lo celebramos a lo grande. Yo cociné para todos, aunque la fiesta fue en casa de sus amigos. Me pidió que no lo acompañara a la ceremonia porque era muy complicado con los cupos y los horarios, pero me mandó una foto con su toga y me escribió: todo esto es gracias a ti, mamá. Y yo lloré, no por no estar ahí, sino porque aún sentía que mi amor lo acompañaba. Pensé que estábamos bien, que él seguía siendo ese niño que me abrazaba de sorpresa. No sabía que ese mensaje sería de los últimos con emoción sincera. Después de graduarse, las cosas cambiaron más rápido de lo que yo podía procesar. Consiguió trabajo en una empresa importante. Empezó a rodearse de personas nuevas, con estilos de vida que yo ni entendía. Me hablaba de networking, de inversiones, de cócteles empresariales, mientras yo seguía barriendo mi patio con la misma escoba de siempre. Yo lo escuchaba con admiración, pero también con una sensación de que él se estaba yendo a un mundo al que yo no tenía pase. Era como si ahora viviera en un idioma que yo no hablaba. Al poco tiempo se mudó a una zona exclusiva. Me llevó una vez para que viera su nuevo hogar. Era hermoso, moderno, pero frío. Le pregunté si se sentía feliz y me dijo, claro, mamá, aquí todo funciona. Y eso me rompió un poquito por dentro, porque para mí, la felicidad no es que todo funcione, es que algo te abrace sin que lo digas. Le pregunté si cocinaba, si escuchaba música como antes. Me dijo que no tenía tiempo, que todo era muy rápido, que vivía de junta en junta, de viaje en viaje, y yo, que antes era parte de su mundo, ahora era solo una parada breve en su agenda. Y aunque su éxito crecía, mi espacio en su vida se reducía. Me mandaba dinero sin que yo lo pidiera, regalos costosos que me hacían sentir incómoda. Le agradecía, claro, pero no era eso lo que quería. Yo solo quería que viniera a cenar los domingos, que se quedara hasta tarde riéndose con las historias de su infancia, que me preguntara por mis dolores, por mi salud, por mis sueños. Pero cada vez que hablábamos, él desviaba la conversación, como si el pasado le diera vergüenza, como si su origen ya no encajara con su versión actual. Hubo un día en que me atreví a decirle que lo extrañaba, que no era lo mismo verlo en fotos que tenerlo cerca. Me respondió con un emoji y un «yo también, ma», sin detenerse a preguntar más. No era crueldad, no era odio, era desconexión. Él ya no sabía cómo hablar conmigo y yo ya no sabía cómo alcanzarlo. Era como si hubiéramos vivido juntos en dos épocas distintas y ahora no hablábamos el mismo lenguaje emocional. Me preguntaba una y otra vez si algo había hecho mal, si tal vez lo había querido demasiado o demasiado poco. Y así fue como cada logro suyo, en lugar de acercarnos, lo alejaba un poco más de la casa donde aprendió a caminar descalzo, donde lloró por primera vez, donde dijo «mamá» entre sollozos y mocos. El niño risueño que me prometía regalarme el mundo, ahora parecía haberme dado solo una esquina de él, bien decorada. Sí, pero vacía. No lo odio. No lo culpo. Solo me duele. Porque no sé en qué momento dejó de verme como su mamá.
y comenzó a verme como una responsabilidad más en su lista de pendientes resueltos. Ese día no lo esperaba. No había una fecha especial, ni un evento que anticipara algo grande. Simplemente llegó a mi casa con una sonrisa ancha y una caja pequeña en las manos. Pensé que traía chocolates, tal vez un libro, alguna cosa simbólica, de esas que a veces me daba cuando se acordaba de que aún existía su madre. Pero cuando me tendió la caja y vi el llavero reluciente con un nombre grabado, el mío, mamá, algo se encendió en mi pecho. ¿Qué es esto? Pregunté, entre nerviosa y confundida. Él solo dijo, tu nuevo hogar. Me quedé sin palabras. Nunca había tenido algo así, un lugar solo mío. Recuerdo que mis manos temblaban mientras él hablaba. Me mostraba fotos en su celular. La fachada elegante, los ventanales con vista a la ciudad, la cocina moderna con electrodomésticos que ni sabía usar. Yo apenas podía mirar. Una mezcla de asombro, agradecimiento y una pizca de miedo me recorría. ¿Por qué ahora? Me preguntaba en silencio. ¿Por qué tan de repente? Pero su tono era cálido, convincente. Mamá, te lo mereces. Has hecho tanto por mí. Es hora de que pienses en ti. Y esas palabras se me clavaron en el alma. Yo no estaba acostumbrada a recibir, solo a dar. Pero en ese instante, quise creer que sí, que esta vez era mi turno. Cuando me llevó a conocer el apartamento, sentí que flotaba. Todo era tan pulcro, tan nuevo, tan frío también, pero eso no lo quise ver en ese momento. Me aferré a la idea de que por fin él me veía, que después de tantos años cuidándolo, levantándolo, defendiéndolo del mundo, él había decidido retribuirme con algo grande. Caminé por cada rincón con la emoción de una niña. Toqué las paredes como si fueran de cristal. Y cuando me senté en el sofá de terciopelo beige, lloré. Lloré como no lo hacía desde el día que se fue a estudiar lejos. Pensé, valió la pena todo. Las madrugadas, los platos lavados con dolor de espalda, los zapatos rotos para que él tuviera nuevos. Pero había algo en su mirada, algo que yo no supe descifrar entonces. Me miraba con ternura. Sí, pero también con una especie de prisa, como si estuviera cumpliendo un deber. Me enseñó el control del portón eléctrico, la clave del interfono, dónde estaban los documentos de propiedad. Todo está a tu nombre, me dijo, como quien busca tranquilidad en lo legal. Y yo asentía, sonriendo, aún sin digerir que todo eso, esas paredes lujosas, esa vista increíble, era mío. O eso creía. Los primeros días fueron una mezcla de ilusión y desconcierto. Me costaba dormir, no porque fuera incómodo, sino porque no escuchaba sus pasos, ni sus llaves, ni el ruido del microondas que solía encender en la madrugada cuando se levantaba a trabajar. Era silencio puro, un silencio elegante. Sí, pero vacío. Pensé que era normal, que me estaba adaptando. Me repetía, él vendrá a visitarme, tal vez mañana o el fin de semana. Y así pasaron las primeras semanas. Le mandaba mensajes diciéndole cuánto me gustaba la luz de la mañana entrando por la sala. Le compartía fotos de mis comidas, aunque a veces solo fueran galletas y té. Él respondía con emojis, con frases rápidas como «Me alegra mucho» o «Disfrútalo, mamá». Pero ya no me llamaba tanto, ya no preguntaba si necesitaba algo. Y yo, como madre, me dije que estaba ocupado, que el trabajo lo tenía absorbido, que ahora que yo estaba bien instalada, él podía respirar tranquilo. Pinté una maceta, colgué fotos de cuando él era niño y puse su diploma en un marco elegante sobre una repisa. Hice de ese lugar un pequeño altar a mi maternidad. Pensé que cuando él viniera, vería lo agradecida que estaba, que entendería cuánto valor tenía para mí ese regalo. Pero él no venía, y cuando lo llamaba, a veces no respondía. Me fui acostumbrando, sin querer, a estar sola entre muebles nuevos, a ver la televisión sin nadie al lado, a cocinar solo para mí,
Hubo un momento en el que me detuve frente al espejo del baño, ese que tenía luces LED y sensores modernos, y me pregunté si de verdad lo necesitaba, si ese lujo compensaba la falta de su abrazo. Me respondí que no, que el lugar era hermoso, sí, pero que no olía a él, que no tenía su voz, ni sus risas. Empecé a dudar, a preguntarme si yo realmente había sido regalada con un apartamento, o si más bien había sido trasladada, acomodada, como quien reubica algo que ya no encaja en la rutina. Y entonces me invitaron a su cumpleaños. O eso pensé. En realidad, era un brunch con sus socios. Me presentó como su madre, que ahora vive en su propio apartamento, como si fuera una anécdota simpática. No me senté a su lado. Apenas me dirigió la palabra. Me sentí como un adorno de porcelana, de esos que uno coloca para presumir, pero no toca. Esa fue la primera grieta. Ahí empecé a entender que el regalo no era lo que parecía. Pero lo que me terminó de romper fue su frase en mi cumpleaños. Cuando lo vi aparecer con flores. Sí, flores. Y me abrazó con esa sonrisa tan suya. Creí por un segundo que aún quedaba algo entre nosotros. ¿Has estado disfrutando del apartamento, mamá? Me dijo. ¿Y esa sonrisa? Esa sonrisa ya no era de amor, era de alivio. Como si al preguntarme eso se asegurara de que todo seguía en orden. Como si dijera, bien, ya cumplí. Y ahí, justo en ese momento, supe que no era un regalo. Era una despedida con moño. Al principio, traté de convencerme de que era lo mejor para mí. Tenía una cocina moderna, una vista hermosa y todo lo que cualquiera podría desear. Excepto lo más importante, compañía. Cada mañana despertaba en una cama demasiado grande, en un silencio que me abrazaba como una manta helada. Me repetía, esto es un regalo, pero dentro de mí, algo crujía, algo no encajaba. Cuando vivía en la casa con mi hijo, al menos escuchaba el bullicio de su vida. Lo oía discutir por teléfono, reír con sus amigos, salir apurado a una reunión. Ahora, en ese apartamento, me sentía como un mueble elegante en una sala de exhibición, presente, pero sin propósito. Tenía todas las comodidades, pero ninguna necesidad de usarlas si no tenía con quién compartirlas. Al principio venía de vez en cuando, con su sonrisa rápida y su charla de negocios. Mamá, ¿todo bien? Decía con prisa, mirando el reloj más que a mis ojos. Me traía flores caras, pero no se quedaba a tomar café. Me abrazaba con un brazo, mientras con el otro sostenía su celular. Me decía que me amaba, pero sus visitas sabían a compromiso, no a cariño. Empecé a notar que cada semana pasaba más lenta. Me vestía temprano, peinada, con la ilusión de que tocaría el timbre, que vendría con su familia, con mis nietos, con alguna excusa para quedarnos a almorzar. Pero los días se volvían tardes, y las tardes se hacían noche, y el timbre no sonaba. Solo el refrigerador parecía hablarme, zumbando como único testigo de mi espera. Llamaba yo, claro. A veces me contestaba, estoy en junta, mamá. Te marco más tarde. Estamos de viaje con los niños. Y colgaba. Yo me quedaba con el teléfono en la mano mirando la pared, pensando en cuántos pañales le cambié, cuántas noches de fiebre aguanté sin dormir, cuántos desayunos le preparé con una sonrisa. Ahora, ni un minuto tenía para mí. Una tarde me senté en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Pensé, ¿será esto envejecer? ¿Ser invisible? Me sentí como si ya no formara parte de su vida, como si me hubieran reubicado en una vitrina lejana para que no estorbara en su mundo brillante y apurado. ¿Eso era el amor de un hijo? ¿Un apartamento con vista pero sin miradas? Cuando llegaron las fechas importantes, como Navidad o el Día de las Madres, la excusa era siempre la misma. Estamos muy ocupados, mamá, pero te mandamos algo especial. Y sí, llegaban cajas con regalos envueltos en papel dorado, pero no había abrazos, ni sobremesas, ni las risas de mis nietos, solo cajas y más silencio.
Incluso los vecinos eran distintos. Gente joven, con perros elegantes y autos lujosos. Me saludaban con cortesía, pero nadie se interesaba en saber quién era yo. Me convertí en una figura fantasmal, cruzando el pasillo con una bolsa de mandado en la mano y el alma cargada de recuerdos que ya no cabían en ese apartamento nuevo. A veces encendía la televisión solo para escuchar voces humanas, o me ponía a ver álbumes viejos con fotos de cuando mi hijo era pequeño, con los dientes torcidos y los pantalones cortos, y lloraba, no por nostalgia, sino por miedo. Miedo a estar siendo olvidada, miedo a que mi lugar en su vida ya no existiera más allá de una transacción inmobiliaria. Una noche, mientras lavaba un solo plato, me di cuenta de que ese lugar no era un hogar, era un rincón donde me habían acomodado, como quien guarda una reliquia que ya no se usa, pero que no se atreve a tirar. Y me pregunté, ¿eso soy para él ahora? ¿Una reliquia que pesa? Fue entonces cuando empecé a entender que ese regalo no era lo que parecía, y que quizás nunca lo fue. Desde que me mudé al apartamento, cada día lo marcaba en el calendario como si fuera un paso más hacia la reconciliación. Contaba los días para el cumpleaños, no por los regalos ni por la torta, sino por la esperanza. Pensaba que tal vez ese día mi hijo entendería que no necesitaba más metros cuadrados ni una cocina con acabados de lujo, sino un momento con él, un desayuno juntos, una palabra honesta, que me mirara como lo hacía cuando era niño, con amor y no con condescendencia. Amanecí temprano, como si mi cuerpo supiera que algo importante iba a pasar. Me arreglé con la misma delicadeza con la que lo vestía para sus festivales escolares. Me puse el vestido azul que siempre le gustó, ese que decía que lo hacía pensar en su mamá de antes. Preparé café por si llegaba temprano, acomodé la mesa para dos y dejé una servilleta con su nombre escrita a mano. Me ilusionaba. Me aferraba a la fantasía de que ese día sería distinto. Pero las horas pasaban como agujas lentas clavándose en la piel. El teléfono no sonó. Nadie tocó la puerta. Y cuando por fin lo hizo, ya eran casi las 5 de la tarde. Él llegó solo, sin sus hijos, sin su esposa, sin una bolsa de pan recién horneado como solía traerme antes. Venía con una bolsa plástica, de esas de supermercado, con un pastel ya medio derretido y una vela torcida. «Feliz cumple, mamá», dijo, sin mirar siquiera la mesa que yo había preparado para dos. Me dolió, pero no dije nada. Aprendí a morderme la lengua para no romper momentos frágiles. Le ofrecí sentarse. Le serví el café que ya estaba frío y traté de disimular mi decepción. Él habló de sus negocios, de un nuevo proyecto que lo tenía viajando mucho, de cifras que ya ni entiendo. Y yo asentía, como si eso me acercara a él. Pero mi corazón no estaba ahí. Estaba en la silla vacía, en los silencios, en lo que no se decía. Y fue en medio de una pausa, mientras cortaba con desgano una rebanada del pastel, que él lo soltó. Así, sin anestesia. «Sabes, mamá, me alegra que ya tengas tu espacio. Ahora puedo estar más tranquilo. Tú sabes, menos preocupaciones. Sé que estás bien, y eso me ayuda a enfocarme». Lo dijo con la misma naturalidad con la que uno comenta el clima. Pero para mí, fue como si me arrojaran al vacío. No era gratitud. No era afecto. Era alivio, por haberse quitado un peso. Me quedé en silencio, con el tenedor suspendido en el aire, mirando su rostro. Esa sonrisa pulida, de empresario exitoso, me pareció de pronto una máscara que usaba para no verme, para no escuchar lo que gritaba mi mirada. Él no me veía como su madre, me veía como una carga que había logrado acomodar en un rincón bonito, lejos del camino, lejos de sus cenas de gala, de sus viajes, de su nueva vida. Mi corazón se hizo trizas en silencio. No lloré frente a él. No quise darle ese espectáculo. Me tragué las lágrimas junto con el bocado de pastel insípido y le sonreí. Fingí, porque eso también me lo enseñó la vida.
a no arruinarle la fiesta a quien no se da cuenta de que tú ya no estás celebrando. Le agradecí su visita, como si hubiera venido desde muy lejos, como si no viviera a solo 20 minutos de mí. Antes de irse, me abrazó rápido, como quien cumple un trámite. Me dijo, cualquier cosa, me escribes. Tengo junta toda la semana, pero te leo, ¿sí? Y se fue, así, como vino, sin mirar atrás, dejando el eco de sus pasos en el pasillo, mientras la puerta se cerraba con un clic que sentí como un portazo en el alma. Me quedé sentada, rodeada de platos que no tocó, de recuerdos que ya no compartía y de una soledad que pesaba más que nunca. Esa noche, el apartamento me pareció más grande que nunca. No porque creciera, sino porque yo me sentía más pequeña, como si ese lugar, que supuestamente era mi refugio, se convirtiera en una especie de jaula con paredes acolchadas de silencio. Ahí entendí que no era un regalo, que no me lo dio por amor, sino para liberarse, como quien le busca un buen hogar a una planta vieja que ya no cabe en su sala minimalista. Me recosté en la cama con el vestido azul todavía puesto. No quise cambiarme. No quise hacer nada. Me limité a mirar el techo y a preguntarme en qué momento dejamos de ser nosotros, en qué instante exacto pasé de ser su mamá a ser una responsabilidad que necesitaba resolver. Y ahí, justo en ese dolor tan mudo, tan íntimo, supe que ese cumpleaños no era un festejo, era una despedida, disfrazada de sonrisa. Me quedé inmóvil. Aquel pastel aún tenía la vela encendida cuando mi corazón se apagó. Su frase flotaba en el aire como una sentencia. Ya no tengo que preocuparme tanto. Eso era todo lo que yo significaba ahora. ¿Una carga que ya no necesita supervisión? Lo miré, buscándole los ojos, tratando de encontrar al niño que alguna vez corrió por el jardín con un dibujo en la mano gritándome «¡Mamá!». Pero frente a mí solo estaba un hombre elegante, exitoso y emocionalmente ausente. Había logrado liberarse de una responsabilidad, no hacerme un regalo. Yo había creído que ese apartamento era un símbolo de amor, una prueba de que seguía estando en su vida. Pero sus palabras me lo dejaron claro. Fue una forma de tranquilizar su culpa, un gesto práctico, casi como un trámite. No lo dijo con malicia, lo dijo con alivio, y eso fue aún más doloroso. No había enojo en él, no había tristeza, solo esa calma falsa que llega cuando sientes que cumpliste, aunque sea con lo mínimo. En mi pecho, el dolor se volvió físico. Me dolía el estómago, la garganta, las manos. Sentí que mi propio cuerpo quería gritar, pero no me salía ni una palabra. ¿Cómo le explicas a tu propio hijo que no quieres un apartamento? Que lo único que deseabas era un poco de su tiempo, una taza de café juntos, una llamada sin agenda. ¿Cómo le dices a alguien que, al querer soltarte, te dejó caer? Él seguía hablando, como si no notara el desgarro en mis ojos. Hablaba de lo ocupado que estaba, de lo mucho que viajaba, de cómo el apartamento me garantizaba comodidad, seguridad, privacidad. Palabras bonitas, sí, pero vacías, porque en ningún momento mencionó algo que tuviera que ver con nosotros. No dijo, quiero que estés cerca, ni quiero pasar más tiempo contigo. Solo quería estar tranquilo, y yo era una cuenta pendiente que él ya sentía cerrada. Intenté sonreír, como si nada. No por él, sino por mí. Porque esa dignidad que uno arrastra después de una vida de sacrificios, a veces es lo único que te sostiene. Me tragué las lágrimas como quien traga piedras, y asentí. Gracias, hijo. Mentí, porque no era gratitud lo que sentía. Era una tristeza tan profunda que me partía en dos. Me sentí descartada, como una planta vieja que se mueve de lugar para que no estorbe la decoración. Recordé cada madrugada que pasé junto a su cama cuando tenía fiebre, cada lonchera que preparé con una nota escrita a mano, cada cumpleaños en el que le envolví los regalos con ilusión. Y ahora él venía con un pastel frío y un paquete de palabras enlatadas para decirme, en resumen, que me había reemplazado por una propiedad.
Me pregunté si en algún rincón de su corazón aún quedaba espacio para mí, o si todo eso ya lo había hipotecado. Quise preguntarle, ¿cuándo me convertí en alguien de quien había que deshacerse? Pero no lo hice. No por miedo a su respuesta, sino porque quizás ya la sabía. Tal vez no fue un solo momento, sino una serie de pequeñas decisiones, de aplazamientos, de excusas, de silencios, que terminaron alejándonos hasta que ya no nos reconocimos. Tal vez fui yo también quien cayó demasiado, esperando que él regresara por iniciativa propia. La vela se consumía lentamente y con ella, mi deseo de celebrar. Su abrazo fue corto, como quien ya está apurado por marcharse. Me preguntó si necesitaba algo, con la misma voz que se usa al hablarle a una vecina con cortesía, pero sin real interés. Y ahí confirmé que ya no era mamá. Ahora era la señora que vive en el apartamento que yo pagué. Y esa transición no me la explicó nadie. Ese día no recibí regalos, ni llamadas, ni abrazos más allá del suyo. Ningún otro familiar vino. Él no los invitó. Me quedé sentada frente a una torta que no sabía a nada, con un silencio que gritaba todo lo que no se dijo. No era tristeza por no tener fiesta. Era el luto de haber perdido a alguien que aún estaba vivo. Y peor aún, de haber sido sustituida por una mensualidad. Cuando se fue, quedé sola en ese apartamento amplio, moderno y perfectamente decorado, pero más frío que nunca. Me miré al espejo y me dije, no fue un regalo, fue una despedida. Y al aceptarlo, algo dentro de mí también se quebró, porque entendí que el amor no siempre se rompe con gritos. A veces se rompe con una sonrisa educada y un ya no tengo que preocuparme tanto. Nunca fui madre perfecta, pero fui madre presente. Cuando nació, lo miré y supe que mi vida ya no me pertenecía. En lugar de pensar en mí, en mis sueños, en mis metas, empecé a pensar en los pañales que necesitaba, en cómo estirar la comida para que alcanzara para dos. Su llanto de bebé era mi despertador, y su risa, la única música que me importaba. Me hice pequeña para que él creciera. Me hice fuerte para que él no tuviera miedo. Y cada vez que tuve que decir, no puedo, lo hice para que él pudiera decir, yo sí. Vendí mi anillo de bodas cuando cumplió 15. Llevaba semanas sin pagar la luz, sin decirle nada, escondiendo las cuentas bajo el colchón. Pero cuando me pidió libros nuevos para un curso extra que quería tomar, fingí que era un regalo adelantado. Lloré en silencio mientras veía cómo brillaban sus ojos con emoción. Y pensé, esto vale más que cualquier joya, porque para una madre, el brillo en los ojos de un hijo vale más que el oro. Hubo noches en que el cansancio me hacía temblar. Llegaba del segundo turno en la fábrica, con las manos heladas, la espalda encorvada, y aún así, me sentaba con él a estudiar. Le preparaba un chocolate caliente, lo ayudaba con tareas que ni entendía, y lo miraba con orgullo. No me importaba el dolor en las piernas ni la cena fría. Mi única meta era que él tuviera un camino más suave que el mío. Cuando llegó la universidad, me partí en dos. Tomé un trabajo de limpieza en una oficina por las mañanas y otro en un restaurante por las noches. Dormía de a ratos, comía de pie y vivía con el corazón en vilo. Cada pago de colegiatura era una batalla, pero nunca le dije cuánto me costaba. Nunca lo hice sentir culpable. Quería que solo se enfocara en estudiar, en triunfar, en convertirse en el hombre que soñaba ser. Recuerdo la primera vez que se subió a un avión. Lo abracé fuerte, como si pudiera empacar mis cuidados en su maleta. Le metí en el bolsillo una estampita de San Judas y una nota escrita a mano que decía, «Siempre estaré contigo, aunque no me veas». Lloré todo el camino de regreso, pero también sonreí. Era su momento, su vuelo. Y yo lo había hecho posible, aunque nadie lo supiera. Nunca me compré ropa nueva. Mi guardarropa era el mismo desde que él tenía 10 años. Si me daban un bono en el trabajo, lo usaba para enviarle dinero. Si ganaba horas extra, le compraba vitaminas, cursos, libros, lo que fuera.
Yo aprendí a remendar mis zapatos, pero él siempre tuvo lo mejor que pude darle. ¿Vanidad? No tenía tiempo para eso. Mi única riqueza era verlo avanzar. A veces me enfermaba, pero no lo decía. No quería que se preocupara. Me automedicaba, me recostaba sin ruido, ponía música bajita para que el silencio no delatara mi dolor. Una vez estuve con fiebre por 3 días, pero me levanté igual para preparar la comida que más le gustaba porque venía de visita. No quería que notara nada. No quería que pensara que su madre se debilitaba. Yo era su soporte y no podía romperme. Hubo una vez que no tenía para el gas y cociné en un anafre en el patio. Él jamás lo supo. Sirvió la comida caliente, con su sabor de siempre, y él comió contento. No importaban las manos tiznadas ni la garganta irritada por el humo. Importaba que él se sintiera en casa. Y en mi mente repetía, mientras él no lo note, estoy cumpliendo como madre. Cuando consiguió su primer trabajo importante, lloré. Lloré sola, sentada en la cocina, mirando la silla donde solía comer cereal mientras hablábamos de sus sueños. Sentí orgullo, claro, pero también una punzada de miedo. Miedo de que ese mundo nuevo lo alejara, de que los trajes, los viajes, los cócteles y las oficinas lo hicieran olvidar los amaneceres de tortillas con sal y café de olla. Pero no dije nada. Solo oré para que no se olvidara de quién lo cuidó cuando nadie más lo haría. Y ahora, después de todo eso, ¿solo soy un problema resuelto? ¿Un pendiente menos en su cabeza ocupada? Me duele pensar que todos esos sacrificios no dejaron huella, que fui solo una escalera que subió y olvidó, que el apartamento es su manera de decir, ya cumpliste, ahora quédate allá, lejos, y no me compliques más la vida. Eso duele más que cualquier noche de hambre, duele más que cualquier sacrificio, porque revela la verdad más triste de todas, que yo lo amé incondicionalmente, y él me ama con condiciones. Ese día, después de cerrar la puerta de aquel apartamento frío, sentí que algo dentro de mí se rompía y a la vez despertaba. No fue un despertar violento, ni una rabia desbordada. Fue un silencio profundo que me recorrió el alma. Lloré, sí, pero no por tristeza. Lloré porque por primera vez en años vi con claridad la verdad que había estado negando. Yo no merecía vivir esperando migajas de afecto. Durante mucho tiempo me aferré a la idea de que el amor de mi hijo era así, complicado, distante, pero siempre presente, que ese regalo, ese apartamento, era la prueba de que todavía me quería, pero ahora entendía que me había conformado con menos de lo que merecía, que había puesto en pausa mi dignidad por miedo a perderlo, cuando en realidad ya me había perdido a mí misma. Empecé a recordar quién era antes de ser madre y cuánto me había sacrificado sin pedir nada a cambio. Recordé mis sueños, mis anhelos, esas pequeñas cosas que abandoné para construir la vida de otro. Y en ese instante, me pregunté si acaso no había llegado el momento de reclamar un lugar para mí, no uno comprado con dinero, sino uno ganado con amor propio. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo en la sombra de alguien que solo me veía como una obligación, que no podía seguir entregando mi tiempo, mi cariño, mi alma, esperando que me devolvieran un poco de calor humano. Había que romper ese ciclo de soledad disfrazada de gratitud y buscar mi propia luz, aunque eso significara empezar de nuevo. Fue una tristeza distinta la que sentí, una tristeza liberadora, porque finalmente vi que no estaba sola, sino que yo misma me había dejado sola, que había permitido que mi valor se midiera por lo que otros me daban o no me daban, y que esa medida era injusta, errónea y muy dolorosa, y sobre todo, que merecía más. Me miré en el espejo con otros ojos, no los ojos cansados y llenos de lágrimas de hace horas, sino con una mirada firme que decía, esto se acaba aquí, porque la vida no es solo esperar a que alguien te vea. La vida es tomar las riendas, encontrar la fuerza que creías perdida y construir tu propia felicidad.
Pensé en todo lo que aún podía hacer, en los lugares que podía conocer, en las personas que aún podía amar y que me amarían sin condiciones, en las mañanas que podría despertar sin esa ansiedad de llamar a alguien que tal vez no contestaría. Sentí que había una puerta dentro de mí, esa puerta que había cerrado por años, que ahora se abría lentamente. No fue un cambio inmediato, pero sí un punto de partida, porque a veces los momentos más dolorosos son los que nos enseñan a valorarnos de verdad. Y yo estaba lista para aprender a quererme, para sanar mis heridas y para no permitir que nadie, ni siquiera mi hijo, me hiciera sentir que valgo menos. Lloré esa noche, sí, pero también me prometí no volver a llorar por quien no supo valorarme. Me prometí que ese apartamento, esa soledad, no definirían mi historia, que yo escribiría los próximos capítulos con coraje, amor propio y la certeza de que merezco más que un regalo envuelto en indiferencia. Y así, en medio de esa tristeza y esa revelación, nació una nueva esperanza. La esperanza de que el amor verdadero, ese que no se compra ni se impone, aún estaba por llegar y que, sobre todo, yo estaba dispuesta a darme ese amor, empezando por mí misma. Esa madrugada, mientras el mundo dormía, yo estaba despierta. La luz tenue del apartamento iluminaba las paredes, pero dentro de mí se encendía una llama que hacía años no sentía. Una llama de coraje, de esperanza, de vida. Me paré frente al armario y con manos temblorosas pero decididas comencé a empacar una maleta. No era solo ropa, era mi historia, mis recuerdos y, sobre todo, mi voluntad de cambiar. Cada prenda que colocaba en la maleta era un símbolo de lo que estaba dejando atrás. La soledad disfrazada de regalos, la indiferencia envuelta en promesas vacías, el silencio que había aprendido a tolerar. Cerré cada camisa, cada pantalón, como cerrando capítulos que ya no me servían. Sabía que ese no era un acto de abandono, sino de renacimiento. Sobre la mesa dejé una carta, escrita con la tinta de mis lágrimas y mi verdad. No era una carta de reproches ni de rencores, sino un mensaje claro y firme, que me amaba, pero que también se merecía ser amado, que ya no aceptaría migajas ni silencios, que se quedaba con un apartamento, pero yo me quedaba con mi dignidad, que no había rencores, solo el deseo de ser feliz, a mi manera. No fue fácil decidirme. Había miedo, sí, mucho miedo, miedo a lo desconocido, a la soledad real, a enfrentar un mundo que parecía tan grande sin él. Pero había algo más fuerte que el miedo, la certeza de que merecía vivir una vida plena, sin estar a la espera de la aprobación de nadie, sin ser una sombra en la vida de quien alguna vez fue todo para mí. Cerré la puerta detrás de mí, sin mirar atrás. Sentí que cada paso era un golpe a años de dolor silenciado, a noches en vela, a esperas interminables. Pero también sentí que era un paso hacia la libertad, no huyendo, sino avanzando, no derrotada, sino empoderada. En ese instante, supe que estaba tomando el control de mi historia. Caminé por las calles con el alma ligera, con la maleta a mi lado y un corazón que latía con fuerza. La ciudad despertaba, pero yo ya no era la misma mujer que había vivido atrapada en aquel apartamento frío. Era alguien que se había redescubierto, que se había dado permiso para ser feliz, a pesar de todo. Sabía que el camino no sería fácil, que enfrentaría momentos de soledad y dudas, pero también sabía que esos días serían parte del proceso para sanar y reconstruirme, que merecía amor genuino, que merecía respeto y que tenía derecho a ser prioridad en mi propia vida. Pensé en todas las madres que, como yo, sacrifican todo por sus hijos y terminan olvidadas, desplazadas, como objetos en un estante. Y me prometí ser ejemplo, no solo para mí, sino para ellas. Que nunca más ninguna mujer tenga que sentir que su amor es moneda de cambio, ni que su presencia sea una carga. A veces, cuando la tristeza amenaza con regresar,
Recuerdo ese momento en que tomé la maleta y me fui. Recuerdo ese instante como un acto de valentía y amor propio, y eso me da fuerzas para seguir adelante, para no rendirme, para creer que lo mejor aún está por venir. Hoy, más que nunca, sé que dejar ese apartamento no fue una derrota. Fue la victoria más grande de mi vida. La victoria de elegirme a mí, de respetar mi corazón y de abrir las puertas a un futuro donde el amor verdadero no se impone, no se compra, no se olvida, solo se siente y se vive. No pasó mucho tiempo antes de que sonara el teléfono. La voz del otro lado era reconocible, familiar, pero teñida de sorpresa y quizás un poco de desesperación. Mamá, ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste así, sin avisar? Preguntó con un tono que buscaba explicaciones, pero que a la vez parecía no entender lo que había sucedido realmente. Durante un momento, sentí que ese llamado contenía más que palabras. Había reproche, confusión y un miedo disfrazado de autoridad. Pero esta vez, no era la mujer que siempre corría a responder. Era alguien que había encontrado su voz, su fuerza, y que estaba lista para poner límites. Estoy bien, dije con calma, pero necesito que entiendas algo muy importante. Él respiró profundo y esperó. Yo sabía que ese silencio era la oportunidad que esperaba para hablar, para que por fin escuchara sin interrupciones. Me fui porque merezco amor, dije, no mantenimiento, porque estar en tu apartamento no es vivir, es existir sin alma. Quería que entendiera que no quería limosnas de cariño, sino una relación verdadera, sincera, humana. La línea quedó en silencio unos segundos que se hicieron eternos. Pude imaginarlo digiriendo mis palabras, luchando contra sus propias justificaciones. Mamá, no fue así. Yo solo quería que tuvieras un lugar cómodo, intentó explicar, pero esta vez no le interrumpí. Lo dejé hablar, pero mi corazón ya no estaba en el pasado, estaba en el presente y en lo que debía cambiar. Tú también mereces mirar lo que estás evitando, le dije con voz firme, con la tristeza que nace de años de sacrificio y la fortaleza de quien decidió no callar más. Porque a veces el dinero compra cosas, pero no compra amor, ni tiempo, ni momentos. Y yo quiero más que eso. Sentí que esas palabras abrían una puerta, aunque no sabía si él estaba listo para cruzarla. Él suspiró, y por primera vez sentí que mi hijo entendía que esto no era un capricho, ni un reclamo vacío. Era una verdad profunda que necesitaba enfrentar. Quizás he sido egoísta, dijo finalmente, con la voz quebrada, como quien admite una falla que duele, pero que se necesita para crecer. Quizás no he sabido ser el hijo que merecías. Fue un momento extraño, entre la distancia y la cercanía, entre el dolor y la esperanza, porque aunque las palabras no reparan heridas de inmediato, sí pueden ser el comienzo de una nueva historia, una historia donde no se trate de regalar espacios materiales, sino de regalar tiempo, presencia y amor, sin condiciones. Le dije que necesitaba tiempo para sanar, para reencontrarme y para decidir qué quería de esa relación. Le hablé de mis miedos, de mis desilusiones, de esa soledad disfrazada de regalo que había vivido. Y aunque sus silencios hablaban, sentí que había escuchado de verdad, que por primera vez mi dolor no era invisible. Esa llamada no fue el final ni el principio de todo, sino un puente que empezamos a construir con cuidado. Un puente frágil, pero real, porque a veces solo hace falta un momento de valentía para que dos almas se encuentren de nuevo, no como antes, sino como nuevas versiones de sí mismas. Y mientras colgaba, sentí que no estaba sola, que aunque el camino fuera incierto y lleno de desafíos, había dado un paso gigantesco hacia mi libertad emocional, porque esa llamada no era solo su reacción, era mi voz, mi dignidad y la esperanza de que el amor verdadero puede renacer
incluso después del silencio más profundo. Al mirar atrás, me doy cuenta de que la vida me enseñó una lección que no estaba en ningún libro, ni en consejos ajenos. No todo lo que brilla es amor. Esa verdad dolió, pero me liberó. Aprendí que las apariencias, el lujo y las comodidades no llenan el vacío que deja la ausencia de cariño sincero. En aquel apartamento con vista panorámica, entendí que el valor real no está en lo material, sino en las cosas simples que no cuestan dinero. Un abrazo cálido, una sonrisa genuina, una mano que se queda cuando el mundo parece irse. Porque el lujo puede ser una manera elegante de alejar lo que molesta, de construir muros donde debería haber puertas abiertas. Durante años, creí que el amor se medía con regalos, con detalles caros y gestos grandiosos. Pero la verdad es que el amor verdadero no necesita envoltorios ni lujos. Se siente en la presencia constante, en la llamada inesperada, en el tiempo que alguien decide regalarte sin calculadora ni condiciones. Reflexionando en silencio, me di cuenta de cuántas veces permití que el orgullo y la rutina me cegaran. ¿Cuántas veces me quedé callada por miedo a perder lo poco que tenía, sin entender que merecía mucho más? Que merecía ser vista y valorada, no solo como una madre sacrificada, sino como una persona con sueños, deseos y dignidad. La vida no siempre es justa. A veces, quienes más amamos nos hieren sin intención o con la intención oculta de protegerse a sí mismos, pero esa realidad no define nuestro valor. Definirnos significa reconocernos, amarnos y exigir que nos amen de verdad, sin excusas ni medias tintas. Agradezco todo lo que hice por mi hijo, cada sacrificio y cada lágrima. Pero también agradezco haber aprendido a soltar, a no conformarme con menos, a no aceptar que mi lugar sea solo un espacio físico, sino que tenga que ser también un espacio emocional. Porque amar también es saber poner límites cuando el amor propio está en juego. Hoy comprendo que los regalos más valiosos son invisibles. Son esos momentos compartidos, esas palabras que curan heridas, esos silencios que acompañan en vez de separar. Y que nadie puede comprar tiempo ni cariño con propiedades ni lujos. El amor que importa se construye con presencia, no con facturas. Cada mujer que escucha esta historia debe saber que no está sola, que es válida, que merece respeto, que merece amor genuino, que la dignidad es la base de cualquier relación y que no se pierde nada al exigirla, que ser madre no significa renunciar a ser persona y que el amor más grande empieza por uno mismo. No quiero que esta historia sea solo un relato triste, sino una invitación a despertar, a mirar las relaciones con honestidad, a valorar lo que realmente importa y a no tener miedo de tomar decisiones difíciles cuando el corazón lo exige, porque solo así podemos vivir plenas, libres y verdaderamente amadas. Y así, con el corazón lleno de heridas, pero también de esperanza, cierro este capítulo con la certeza de que la vida sigue, que el amor puede renacer, que el perdón puede llegar, pero sobre todo, que la dignidad es un regalo que nos damos a nosotras mismas y que nadie puede quitarnos. ¿Alguna vez te han dado un regalo que no se sentía como un regalo, sino como una manera de alejarte? Quizás fue un objeto material, una invitación vacía, o simplemente palabras que parecían bonitas, pero que en el fondo dolían. Quiero que sepas que no estás sola. Muchas de nosotras hemos sentido ese vacío disfrazado de atención. Cuando alguien te mira con una sonrisa, pero en esa sonrisa hay un ya no te necesito. Es un golpe que deja marcas invisibles. Y es muy difícil expresarlo, porque a veces duele más la indiferencia que el enojo. Aquí, entre estas líneas, quiero que sientas que tu dolor tiene voz y que tus lágrimas son válidas. Si alguna vez sentiste que tus esfuerzos, tu amor y tu tiempo fueron reemplazados por un espacio vacío o un regalo frío, quiero invitarte a compartirlo. Cuéntame cómo lo viviste, cómo lo sentiste y qué aprendiste de esa experiencia. Tu historia puede ser la luz que alguien más necesita para entender que no está sola.
También quiero escuchar sobre tus momentos de fuerza, de valentía, porque detrás de cada historia de dolor hay un renacer. Cuéntame cuándo decidiste poner límites, cuándo te levantaste después de caer, cuándo dijiste basta y te elegiste a ti misma. Tus palabras pueden inspirar a muchas otras que están buscando su camino. Aquí no hay juicios, solo comprensión. Porque a veces lo más difícil no es la traición, sino la culpa que nos impiden avanzar. Este es un espacio seguro para que compartas, para que descargues lo que llevas dentro, para que encuentres apoyo y para que, juntas, aprendamos a sanar. Te invito a que me digas qué significa para ti el amor verdadero. ¿Cómo lo reconoces? ¿Qué has aprendido sobre poner tu bienestar primero? ¿Qué consejos darías a quien siente que su amor no es correspondido? Quiero que esta conversación sea un abrazo colectivo, un refugio donde nuestras voces se unan. Si tienes dudas, preguntas o simplemente quieres contarme algo sin filtros, aquí estoy. Leeré cada comentario, porque cada historia importa, cada palabra pesa y cada experiencia suma. No estás escribiendo a un muro, estás hablando con alguien que entiende y que quiere acompañarte. También quiero que pienses en quién necesita escuchar esto. Si tienes una amiga, una hermana, una mamá que está pasando por algo parecido, comparte este video con ella. A veces, un simple te entiendo puede cambiar una vida. Aquí creamos comunidad y la comunidad es fuerza. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón y por ser parte de esta historia. Gracias por permitirme compartir la mía y por confiar en que, juntos, podemos transformar el dolor en esperanza. Recuerda, tu valor no depende de lo que otros te den, sino de lo que tú te das a ti misma. Para cerrar, te dejo esta reflexión. Nunca permitas que alguien te haga sentir menos por amar demasiado. Mereces amor auténtico, mereces respeto, mereces ser vista y escuchada. Y si alguna vez dudas de eso, vuelve aquí, a este espacio, donde siempre encontrarás un lugar para ti. Te leo, te abrazo y te acompaño. Gracias por ser tú.